Y bueno, Orlando, hay un tema que realmente es un poco complicado tal vez. No lo entiendo, no lo logro desmenuzar. Y es el usufructo. Sí, es un temazo. Tengo que alquilar, me tienen que hacer qué papeles tengo que llenar, o si es para mí o si es para otra persona. ¿Y cuánto dura eso? Sí, y es un temazo porque inclusive es muy importante entenderlo porque hoy la gente se topa con muchos problemas. Al final de su vida no planificaron patrimonialmente su casa, se les complicó y se ven envueltos en un montón de enredos. Eso se llama usufructo, es el tema que vamos a trabajar hoy, que vamos a tratar hoy Rocío y yo en este podcast. Quédate por acá porque ya vamos a explicar de qué se trata. Sin recovecos legales. Este es el podcast Sin recovecos legales. Acá vemos la ley de manera clara y sencilla. Queremos que entendas la ley sin recovecos, sin enredos. Bien, Rosy, ese es un súper tema. Se las trae. Hoy me toca a mí, es mi tema, todo lo que es planificación patrimonial, Rosy. Que es muy complicado, cuando nos llevamos bien todo está muy bonito. Cuando hay amor todo sale bien. Cuando hay amor es una cosa maravillosa, pero cuando tenemos alguna situación o cuando hay un tercero ahí que viene una discordia, pues ¿qué hacemos con lo que ya teníamos y como veníamos trabajando bien a nivel patrimonial? Así es. Entonces, esa figura hay que entenderla bien para poder aplicarla mejor. Son figuras interesantísimas porque, vamos a ver, la protección patrimonial puede hacerse de varias formas, ¿sí? Es decir, si entendemos lo que es violencia patrimonial, que está muy de moda en este caso. Contame para tener un poquito más de idea qué se refiere a violencia patrimonial, porque nos podemos confundir un poquito con una y otra cosa, ¿verdad? Absolutamente. Por ejemplo, esa persona adulta mayor que se queda sin casa, que lo tiraron a la calle. ¿Por qué? Teniendo casa toda su vida. Porque teniendo casa toda su vida, y porque sus hijos la tiraron afuera, porque eventualmente esa persona no planificó desde temprana edad, vamos a ver, desde que tiene 30, 40 o 50, no hizo una planificación correcta de cómo quería que se manejara su patrimonio cuando ya estuviera en la vejez y que no estuviera capacitado para tomar decisiones. Entonces, planificar el patrimonio es protegernos para nuestra vejez, Rocío. Correcto. Y entonces hay violencia patrimonial, sin duda. Cada vez hay más casos de personas adultas mayores que son violentadas, que les quitan su casa, que le quitan su carro, que le quitan su dinero, sus cuentas bancarias, sus pensiones. Y no se dan cuenta porque ya están en una etapa, ¿verdad? Que son vulnerables. Probablemente tienen demencia o tienen algún otro tipo, no se pueden defender ante sus hijos, ¿verdad? Y con el amor que le tienen los papás, entonces dicen, no importa, que él se lo deje, ¿verdad? Exactamente. Entonces, se dejan de un montón de cosas. Son muy vulnerables y son muy manipulables, sobre todo porque obviamente están en una posición donde esa persona no tiene cómo defenderse, ¿verdad? Ya depende de esas personas que lo cuidan y bueno, vamos a ver. ¿Y cómo podemos hacer entonces nosotros? Bueno, que vamos hacia ese proceso, ¿verdad? Para poder defender esa parte patrimonial. Usufructo es uno de esos mecanismos que se utilizan como un recurso legal. Es muy sencillo hacer un usufructo. Lo importante de hoy y en este podcast, lo importante es entender de qué se trata y cómo se aplica, por lo menos básico. Pero es muy sencillo, es ir a un notario y hacer, es lo más barato que hay. De todas las formas para proteger patrimonio, que está el usufructo, está el fideicomiso, está una sociedad anónima, está la donación, o sea, hay varios recursos. Sí, esos también prometemos verlos uno por uno en otros capítulos del podcast. En otros capítulos de este podcast vamos a hablar de fideicomisos, cómo se hacen fideicomisos para protección de bienes, para protección de esferas patrimoniales. Excelente. Vamos a ver fideicomisos testamentarios, que es esa persona que cuando se muere sigue dando instrucciones, ¿no? De cómo quiere administrar su patrimonio. Vamos a ver métodos de donación que puedan funcionar, pero hoy vamos a hablar de usufructo. Una palabra muy poco comprendida, muy poco entendida. Mencionaste alquiler. Hay gente que confunde el usufructo con el alquiler. No es lo mismo. No es básicamente no significan la misma cosa. El alquiler es que yo alquilo una casa y mientras estoy dentro de esa casa tengo derechos en esa casa que nadie me puede violentar. Pero la casa tiene un dueño. El casero es el dueño de esa casa.
Es el sí, arrendante. puede decirme hasta luego con ciertas condiciones. Con ciertas condiciones, bajo un contrato de acuerdo a la ley de inquilinato, me pueden sacar o no, etcétera. Pero esa casa sigue siendo del dueño. Y el fruto que ese alquiler genere le pertenece al dueño. Eso es un alquiler simple y llano. Correcto. El usufructo es distinto. El usufructo es el uso y disfrute de una cosa. Entiéndase una cosa en términos legales, cuando ustedes escuchen a un abogado decir el disfrute de la cosa, significa básicamente el disfrute del bien inmueble o del bien mueble, ¿no? Entonces, el usufructo de lo que se trata es que le otorgamos a un tercero la posibilidad de que pueda disfrutar los frutos que ese inmueble genera. Un ejemplo muy puntual. Rocío Guadruit tiene mucho dinero y tiene unas propiedades que tienen con ganado, ¿no? Y en esas propiedades hay árboles frutales y además producen leche. Hay una lechería, Rocío. Y usted ya no quiere administrar más esa finca porque usted ya no necesita administrarla. Y usted tiene un sobrino al cual usted quiere ayudarle. Y usted puede agarrar por medio de la figura del usufructo y otorgarle a su sobrino el beneficio de que pueda disfrutar de todos los bienes que esa finca genera. Vende leche, entonces, hay plata. Yo me desprendo de esa propiedad y se la paso a otra persona y ya puede administrar, digamos, la lechería y los frutos que tenga ahí, las usted naranjas, así tal cual, usted le cede a su sobrino o a ese tercero, que puede ser un hijo, una hija, un sobrino. Usted le cede el derecho a esa persona de que pueda disfrutar de toda la propiedad, de todo lo que genere esa propiedad. Si genera leche, si genera frutas, si vende carne de vaca, si lo que genere esa propiedad, ya yo lo cedo. Esos recursos, esos ingresos pertenecen a la persona que es propietaria del derecho de usufructo. Esa persona que se le otorgó mediante un proceso legal, se le otorgó el derecho de disfrutar de todos los frutos que produce esa finca. Una casa, por ejemplo. Usted otorga una casa en usufructo a un tercero. Entiéndase, cuando digo tercero, no tiene que ser hijo, Rocío. No tiene que ser hijas. No tiene Puede que ser el sobrino, familiar, la sobrina, directo. El hijo, el tío, la tía, papá, mamá, amigo, amiga, un tercero, un pariente lejano o un colaborador de muchos años. O sea, usted le puede otorgar en usufructo cualquier bien, bien mueble, bien inmueble, una bicicleta, un carro, una casa, un apartamento, cuentas bancarias, acciones. O sea, en usufructo se puede otorgar casi cualquier cosa. Y entonces ya cuando yo recibo ese bien, digamos que vos me pasas un usufructo a mí, ¿verdad? Me cedes esa propiedad. El uso y goce. Uso y goce. Si no me estás pasando, no me estás haciendo dueña. Seguís siendo propietaria. Vos seguís siendo el propietario. Ajá. Y yo lo que tengo es uso y disfrute. Exactamente. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿O qué tengo que pagar? ¿Tengo que pagar impuestos municipales? ¿Me tengo que encargar de todo eso? ¿O cómo es la función? ¿Y por cuánto tiempo me la vas a pasar? Súper pregunta. Primero te aclaro, pueden haber varios tipos de usufructos, ¿no? El usufructo por tiempo, que es lo que me preguntas, que se puede establecer el usufructo por un tiempo determinado. Yo te puedo dar el disfrute de esa finca por 15 años. A los 15 años exactos se te elimina el usufructo. Entonces yo, Orlando, le otorgué un usufructo de una finca a un tercero, a mi sobrino, por 15 años. A los 15 años, el disfrute de esas cosas, de esa propiedad pasa de nuevo a mis manos. Entonces, yo sigo siendo el propietario de la finca. ¿Y lo puedes renovar o no? Podría volver a crear un usufructo por otro tiempo una vez que regresa a mis manos, ¿no? Ajá. Sí, el usufructo tiene la particularidad de que yo lo otorgo por 15 años. Cuando regresa a mí, puedo volverlo a hacer. No hay ningún problema. Se lo puedo otorgar a otra persona. Perfecto. Lo que no se vale es que el usufructo se revalide de manera automática, generación tras generación. Que mi sobrino se lo pase a alguien más y luego se lo pase a alguien más. Eso no podría suceder. No se pueden ceder los derechos de esos usufructos. No necesariamente, exactamente. Entonces aquí lo que hay es, en derecho se llama un desdoblamiento de la propiedad. Es decir, esto es muy técnico, pero como aquí hablamos sin recovecos, voy a tratar de explicarlo. El desdoble de la propiedad es que yo me dejo la nuda propiedad y el disfrute de la cosa se la paso a un tercero. Ese es el usufructo.
Entonces, nuda propiedad es que Mía. vos seguís siendo el dueño. Yo sigo siendo el dueño. Okay. Pero el disfrute de esa propiedad solamente recae, el derecho pasando. De disfrute de esa solo cae en la persona en la que yo le pasé el usufructo y yo no puedo quitárselo. Perfecto. Y aquí es donde vienen los problemas, porque un usufructo es una herramienta extraordinaria si se emplea bien. Pero si se emplea mal, eso puede ser muy contraproducente. Entonces, Rocío, lo que pasa es que si otorgan el usufructo vitalicio, que es la segunda forma de usufructo que hay, yo no puedo tener el control de esa propiedad. ¿Sigo siendo el dueño? Sí, hasta que la otra persona pero fallezca. El disfrute de esa propiedad la tiene hasta que la persona fallezca. Entonces, ese es el segundo tipo de usufructo que hay, el vitalicio. Está por tiempo definido y está el vitalicio. El tercero es por una condición especial. El usufructo se va a utilizar hasta que suceda tal situación, lo que conocemos como una condición resolutoria o como una condición específica en el tiempo. Entonces significa que el usufructo termina cuando mi hijo se gradúe como máster en la universidad. En ese momento, él deja de recibir el beneficio de los alquileres de ese apartamento, por darte un ejemplo. Claro. Entonces, ese es el tercer tipo de usufructo. Ya te mencioné tres, ¿verdad? Usufructo por tiempo definido, que puede ser por el tiempo que vos querás, por 1 año, por 5 años, por 10, por 20, por 30, ¿verdad? El usufructo vitalicio, que es hasta que el usufructuario se fallezca, o el usufructo por una condición, por el cumplimiento de una condición especial. ¿Y qué pasa en el usufructo? Porque me lo das a mí, volvemos a lo mismo. Yo tengo ese usufructo y no cuido la propiedad. ¿Tengo alguna responsabilidad de entregarte la propiedad tal y como me la diste o mejor? ¿O no tengo ninguna responsabilidad y ahí te la entrego como sea? Tiene la responsabilidad absoluta. Es parte de los derechos y parte de las obligaciones que puede tener el usufructuario. Se le otorga el usufructo, pero tiene derecho a usar los frutos de lo que ese bien genere, pero también tiene que pagar impuestos. Mencionaste impuestos hace un rato. Esa persona tiene que pagar impuestos, Rosy. También tiene que darle mantenimiento. Tiene la obligación de velar porque el bien esté en buen estado. Eventualmente, digamos que el propietario, siendo propietario del apartamento, por ejemplo, podría eventualmente obligar a que el usufructuario realice el mantenimiento apropiado sobre esa propiedad. Pero la obligación es del usufructuario, del que esté haciendo uso de esa propiedad. Entonces, hay casos muy particulares. Por ejemplo, cuando papá y mamá tienen los hijos pequeños y quieren de alguna manera pensar en protegerlos, papá y mamá le otorgan a los niños, siendo menores de edad, el usufructo de la casa. Pues resulta que los niños crecen, se convierten en adultos, papá y mamá envejecen y ellos el hijo decide que va a ir a vivir a la casa y tira a la calle a papá y a mamá y los deja sin techo, siendo papá y mamá los dueños de la nuda propiedad. Entonces papá y mamá se quedan sin casa y aunque suene extraño, eso sucede todos los días. Las firmas de abogados tienen muchísimos de esos casos y sucede, aunque suene espantoso. Y eso fue porque tal vez la aplicación del usufructo no fue la correcta. Le otorgaron el derecho de uso de la cosa, pero por tiempo vitalicio, entonces no pueden recuperarlo, porque es irreversible totalmente. No hay forma de reversar un usufructo una vez que lo otorgas. Entonces, volviendo a la idea original con la que empezamos, lo mejor sería que la persona que va a ser un adulto mayor, entonces pida un usufructo de su propiedad. Bueno, hay una figura... Sí pasa, porque a veces, más bien voy a replantear la pregunta. Usualmente el adulto mayor dice, bueno, quiero evitarme todo lo que tiene que ver después de mi muerte, ¿verdad? Que hay que abrir una cosa y otra y se pelea todo el mundo, entonces mejor reparto los bienes, reparto las cosas. Muy bien, entonces, como debe ser, lo deja organizado. Exacto, dejar organizado todo para que después no haya pleitos. Entonces, le pasa la propiedad a los hijos. Y de una vez puede pedir el usufructo de esa propiedad
hasta que esa persona así tal fallezca. cual, es lo que en alguna medida podría yo decirte que es un usufructo puede aplicarse en dos vías. Vimos el caso de papá, mamá que le otorgan el usufructo a los hijos, le están dando el uso libre ¿verdad? El derecho de usar y de sacar la plata de los frutos de ese bien. Si es una casa la pueden alquilar y ese alquiler va a los jóvenes, a los hijos, ¿no? A los chicos. Esa es la figura. Pero la otra vía es cuando yo, papá, me dejo el usufructo, que es al revés, y les otorgo a los niños la nuda propiedad. Que esa es la forma correcta para protegerse patrimonialmente, en realidad. Si lo que querés, porque puede ser, depende del objetivo que tengas, puede ser que lo que querés es proteger patrimonio para tu vejez, o puede ser que quieras darle un beneficio económico a un tercero, que fue el primer caso, que querés que Periquito, que Juanito, o que mi hijo, mi sobrino, disfrute de la leche. También tengo una propiedad y hay una persona que ocupa tener su casa porque en ese momento no puede pagar, ¿verdad? Y está en una situación económica complicada. Y yo le digo, bueno, le doy un usufructo de esta propiedad por determinado tiempo, 2, 3 años, mientras usted vuelve a tener esa parte económica, ¿verdad? Bien. Y dale el usufructo, pero hácelo por tiempo. Correcto. No se lo des nunca vitalicio. Correcto. Nunca vitalicio. Dale el usufructo por 10 años, por 5, por 8, por 15. Perfecto. ¿Verdad? Ya me queda mucho más claro. Absolutamente. No ¿Por qué? No hay que pagar alquiler, no hay que pagar Puedes beneficiar a un tercero, económicamente a un tercero, le otorgas un usufructo para que trabaje la finca 10 años y que toda la plata que genere se la deje, y a los 10 años el derecho de uso de esa finca regresa a mis manos. Se vuelve a unir la propiedad. Y además a como se le entregaste o mejor, ¿verdad? Porque también... Bueno, hay algunas condiciones, la ley prevé algunas condiciones. Exacto. Si hay Entonces, deterioro, yo le puedo cobrar al usufructuario, si hay deterioro y no lo reparó, yo puedo exigirle, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, también estás protegido por hay algunas reglas, pero en términos generales, si el objetivo que tenés con el usufructo es darle beneficio a un tercero, beneficio económico, hacerlo de esa forma. Si lo que querés es protección patrimonial, para cuando estás viejita, cuando llegas a tu tercera edad y no querés que te violenten patrimonialmente, entonces lo que haces es una donación, y aquí viene lo interesante, es una donación con reserva de usufructo. ¿Eso qué significa? Yo te dono la propiedad, te la estoy regalando. De verdad, la donación no es onerosa. Correcto. No puede haber plata de por medio. Oneroso solo significa, para el traspaso, solo para pagar los impuestos y lo que hay que pagar en el registro. Oneroso significa, cuando algo es oneroso es porque yo estoy pagando por eso. Pero cuando es donación, no estoy pagando por eso. Yo te dono, vos no me estás pagando nada. Te estoy donando una propiedad, pero me dejo el usufructo, me reservo el usufructo, me lo dejo yo. Y de forma vitalicia. ¿Qué significa vitalicia? Hasta el día que yo muera. Significa que a mí no me saca nadie de mi casa hasta el día que me muera. Yo sigo disfrutando mi casa, sigo disfrutando de mi techo, puedo tener esa seguridad jurídica de que nadie me va a sacar de ahí. Es un blindaje. Es un blindaje. Que yo voy a tener para tener techo y disfrutar de mi seguridad. Exacto. En mi casa. Es un blindaje, sí. Es una forma de protegerme. Entonces, sí, lo correcto sería, le otorgo la nuda propiedad, divido el derecho, esos son derechos reales, es un concepto legal. Yo divido el derecho en dos partes. La nueva propiedad se la doy a mis hijos o a la persona que yo quiera, se la dono y yo me reservo el usufructo. Así nadie me saca recibo de ahí. No, y también al final, cuando uno ya no está, pues no hay nadie que se pelee porque ya la propiedad está a nombre de alguien. Ya está planificado, no está que el día que yo me muere le queda a Periquitos. Puede otorgarse un usufructo a varias personas, sí. Esa finca que vos le diste para que la trabajen por 10 años, les vas a dar solo el usufructo, nada más. Se la puedes otorgar a 3 personas en partes iguales. Ah, ok, perfecto. O la nuda propiedad, yo tengo 4 hijos y entonces quiero otorgarles el derecho de nuda propiedad a mis 4 hijos en partes iguales. Entonces se les otorga la nuda propiedad, un cuarto para cada uno de ellos, ¿verdad? Es decir, la propiedad en 4 partes,
y yo me dejo el usufructo. El día que yo me muera, los 4 quedan como dueños de ese patrimonio, claro, de esa casa. Entonces resulta ser una figura muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuándo se extingue? Bueno, nos hablaste de que por tiempo. Por tiempo. Por la muerte. Por la muerte. Y por la condición. Por una condición resolutoria. Okay. Me gané un 100 en esa pregunta. ¿Perdón? Me gané un 100 en esa pregunta. Te ganaste un 1000, ¿verdad? Hay temas muy interesantes. Por ejemplo, alguien preguntaba un día que si podía una sociedad anónima, se le podía otorgar un usufructo a una persona jurídica, es decir, a una sociedad anónima. Sí, sí se puede. La ley prevé que sí se puede, pero con un tope máximo en años de 30 años. Okay. Funciona igual para un fideicomiso, ¿verdad? No puedes ¿Y ahí se pone a nombre de la sociedad o se pone a nombre de un representante? Tiene que ver. A nombre de Perico S.A. Ok. A nombre de una sociedad. Y 30 años máximo, ahí sí tiene. Máximo 30 años es lo que prevé la ley. Okay. En el caso de personas físicas con cédula, ¿verdad? Con personas físicas no hay un plazo. Yo puedo poner un usufructo por 50 años. ¿Verdad? Y puedo dar en usufructo, como te digo, las fincas, las frutas, si no hay límite de la cosa, digamos. Tengo una inversión y entonces voy a dar en usufructo los intereses de esa inversión. En fin, o sea, lo que sea, cualquier cosa que esté en el comercio de los hombres y mujeres, sí, todo lo que sea legal, todo lo que esté en el comercio se puede otorgar en usufructo. Es una figura maravillosa, Rocío. Lo único que yo tendría que aclarar es que no se le puede, o sea, si hay que saber emplearla. No sé, si van a otorgar un usufructo para beneficio económico, no lo otorguen vitalicio. Nunca. Y Orlando, decime una cosa. Yo tengo una propiedad, tengo la nuda propiedad, ¿verdad? Soy la dueña de esa propiedad y entregué el usufructo. Entonces, ¿puedo yo vender esa propiedad? ¿Cuáles son las implicaciones que tengo? Tengo que sacar a esa persona que tiene un usufructo que digamos que todavía dura un año. Ahí, ya la compraron. ¿Qué pasa con ese comprador que tiene ahora una propiedad con un usufructo todavía vigente? Correcto. Cualquier propiedad que esté bajo la figura de usufructo puede ser transable, puede ser vendible. No hay restricción. El hecho de que tenga un usufructo no impide que, digamos, si vos sos la nueva propietaria, puedes venderla, no hay ningún problema. Pero el comprador nuevo, el tercer adquiriente o el nuevo comprador, digamos, ese es el nombre, tiene que respetar el usufructo por el tiempo que dure, lo cual sería poco práctico que yo compre una propiedad que tiene un usufructo que es vitalicio. ¿Y cómo puedo ver que hay un usufructo? Digamos, yo voy a comprar una propiedad y pues claro, va a ir un abogado y voy a tener gente de bienes raíces probablemente que me va a explicar todo esto, pero también para yo saber que eso tengo que revisarlo. ¿Cómo reviso yo que esa propiedad tenga un usufructo o no? El usufructo es una anotación registral. Okay. La forma de hacer el usufructo es, paso 1, vamos donde el notario. Se hace una escritura pública, tiene toda la formalidad registral. Se hace una escritura pública y se mete en el registro de la propiedad. Automáticamente el registrador o la persona, el funcionario, hace una anotación en esa propiedad, en esa finca. Entonces, cuando usted se mete al registro de la propiedad a revisar, aparece una anotación que dice: esta propiedad tiene un usufructo a favor de Rocío Badurit. Esa es la forma. Entonces, si yo voy a comprar una propiedad, pues es muy importante cuando vamos a comprar propiedad. Está a nivel público, lo puedo revisar. Es público. Es en el derecho, el latinazo es erga omnes, es decir, está para que todos lo veamos, ¿verdad? Entonces, pueden hacer la consulta y si aparece una anotación de usufructo, hay que ver cuándo vence ese usufructo. Si es vitalicio, si vence dentro de un año. Sí, para ver si la puedo comprar o no, porque depende de lo que yo quiera, mejor. No tiene un sentido práctico que yo compre una propiedad que esté un vitalicio que tiene un usufructo vitalicio y voy a comprar una propiedad a la cual no puedo hacerle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el derecho de uso de esa propiedad la tiene un tercero. Ahora, ¿se puede vender? Sí, se puede vender. Sí, es responsabilidad de quien compra ahí. Exactamente. Bien. Y otra duda que tengo. Dale. A ver, yo sé que hoy vengo muy preguntona. Y es cuando tengo la nuda, sea cualquiera de los dos, sea la nuda propiedad o sea quien está adquiriendo el usufructo. Si embargan a quien tiene el usufructo o si me embargan a mí, ¿qué sucede? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Me embargan a mí, la propiedad es mía. Entonces, ¿qué hace la persona que está con el usufructo? ¿O qué figura
ahí, ¿verdad? Esa es la primera. La pregunta es si son embargables o no las nudas propiedades o los usufructos. O los usufructos. Y en ambos casos sí son embargables. O sea, responden por las deudas adquiridas previo a la estructura, al momento en que se hace o se registra un usufructo. Rocío adquiere un usufructo por el uso de un apartamento que está en arrendamiento y Rocío se jala una torta, ¿verdad? Es decir, adquiere un compromiso, una deuda, tiene que responder. Pero como yo recibo el usufructo, ¿y cuál es la sanción o cómo se me hace el embargo? Es un proceso ordinario, de un monitoreo de cobro, un proceso es absolutamente embargable y rematable. Aunque no sea mi propiedad. Aunque no, se tiene el usufructo. Oh. Y se lo pueden quitar. Interesantísimo. Entonces, el acreedor también hay que cuidarse de a quién le da uno usufructo, porque puede perder la propiedad, la nueva propiedad, así. Sí, digamos, la figura que te puse antes era la de donación con reserva de usufructo. ¿A quién le donarías? Lo normal es que le donemos a un hijo, una hija. Alguien muy cercano que queremos proteger también. ¿Qué pasa si un hijo, por ejemplo, adquiere una torta económica, ¿verdad? Adquiere una obligación, claramente van a embargarlo, claramente van a abrir un monitoreo de cobro, van a abrir un proceso de cobro y le van a rematar el usufructo como si fuera cualquier bien embargable. Es decir, como si le congelaran las cuentas y se las embargaran o le embargaran el vehículo, es el mismo principio. Entonces sí es embargable. Sí, hay que tener mucho cuidado también con eso. Vieras que yo siempre concluyo con este tema diciendo que el usufructo, quizás de las formas para protección patrimonial que existen, usufructo, fideicomiso, sociedad anónima, quizás, ¿cómo se llama? Testamentos. El usufructo es quizás, a nivel de proceso, el procedimiento, esta figura, sobre todo de donación con reserva de usufructo, es el procedimiento más económico que hay desde el punto de vista legal. Digamos, el costo legal de hacer un usufructo, realmente con algo de esfuerzo lo podemos hacer. De lo más interesante, Rosy, es que bueno, en próximos podcasts vamos a hablar, hay un tema que quiero tratar, que son los beneficios del usufructo vitalicio para la población adulta mayor. ¿Cuáles son esos beneficios? Que es como una continuación de este tema, porque este tema es inagotable realmente. Ve lo que llevamos en este episodio de hoy y van a quedar dudas, ¿verdad? Correcto. Vamos a tratar ese tema, pero lo más importante es que de todos esas figuras para proteger el patrimonio, el usufructo es, como decía, la más económica, la más viable que tenemos pero tiene algunos recovecos legales, ¿verdad? Y uno de esos recovecos es que es embargable. Entonces, si queremos protegernos de manera blindada, bueno, figuras como el fideicomiso dan un mucho mejor resultado, ¿verdad? O tal vez la sociedad anónima. Entonces, vamos a ir tratando el tema en futuras emisiones. Ojalá que la gente nos siga mucho, nos escuche muchísimo, porque nuestro deber con este podcast es llevarles a ustedes esos recovecos legales bien interpretados y bien claritos, Rocío. Espero que te haya quedado bien claro el tema de hoy de usufructo, de cómo se usa, cuánto dura, cuáles son algunas de las implicaciones. Si tienes alguna otra duda, pues puedes dejarnos esa consulta en cualquiera de nuestras redes sociales o también comunicarte con nosotros a nuestros correos electrónicos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Sin Recovecos Legales. Sin Recovecos Legales. Muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Este es el podcast Sin Recovecos Legales. Acabemos la ley de manera clara y sencilla. Queremos que entendas la ley sin recovecos, sin enredos.